Para el caso de hoy, quiero que viajemos a California, cuando un día de repente sonó una llamada telefónica, pero llegó cargada de desesperación. Al otro lado, ya no puedo más, susurró Sheila Gutiérrez a su madre en aquella mañana, con la voz quebrada completamente por el miedo. Nadie imaginaba que esas serían las últimas palabras que madre e hija compartirían. 3 años de maltrato silencioso. Sheila por fin había reunido el valor para confesar su infierno y anunciar que denunciaría a su pareja para buscar justicia. Sin saberlo, Sheila estaba firmando el prólogo de una tragedia. Buenos días. Una historia que empezó hace 10 años y que terminó de la peor manera en los Estados Unidos. Hablamos de Sheila Gutiérrez, quien viajó junto a su pareja Yosimar Cabrera y sus 3 hijos en busca de un futuro mejor a los Estados Unidos. Sin embargo, con los últimos años, la situación de violencia en esta familia se agravó. Horas más tarde, cuando el sol se ocultaba, una cámara de seguridad registró una escena escalofriante. En la penumbra, una figura arrastraba trabajosamente lo que parecía ser un cuerpo humano envuelto en una lona, saliendo del edificio donde Sheila vivía en Lancaster. El silencio de la noche fue cómplice de aquel acto atroz. Nadie intervino. Solo el frío lente de la cámara fue testigo mudo del destino funesto que acababa de sellarse y que parecía además sacada de la peor película de True Crime. La desaparición de Sheila se volvió oficial poco después. Sus seres queridos reportaron inquietos que la joven peruana, madre de 3 niños, se había esfumado sin dejar rastro el 9 de agosto de 2025. Durante una semana interminable, la incertidumbre devoró a su familia. Finalmente, el 16 de agosto, en un remoto paraje del Bosque Nacional de Los Ángeles, un grupo de búsqueda halló un cuerpo sin vida. Era Sheila. La noticia con bastante rapidez atravesó continentes, resonando tanto en Perú como en los Estados Unidos. Había terminado la búsqueda, pero empezaba la lucha por la justicia. El caso de Sheila Gutiérrez sacudió a 2 países y expuso una realidad que es dolorosa y que desafortunadamente cada año cobra muchísimas vidas. Y estoy hablando de la violencia de género que no conoce fronteras. Así que la pregunta queda sobre la mesa: ¿cómo es que una mujer joven que soñaba con un nuevo comienzo terminó de una forma tan brutal? Preguntamos al abogado de Yosimar si era él quien aparecía en el video y no señalaba reconocerse. Sin embargo, esto ha sido, como decíamos, muy importante para señalarlo a él como principal sospechoso. En línea paralela, Smith, podemos recordar que corre también el traslado del cuerpo de Sheila desde Estados Unidos aquí a Perú. Pero antes de iniciar, quiero enviar un saludo especial y cósmico a Concepción Rivas, que me escribió: saludos desde Los Ángeles, California, excelentes videos y excelentes narraciones. Felicidades. Muchísimas gracias a ti, mi leyenda, por tu apoyo y por estar aquí en el canal viendo mi trabajo. Lo aprecio con el alma. Deseo que las cosas en tu vida vayan de maravilla. Espero que tú y también tu familia estén muy bien. A todos les envío un fuerte abrazo cósmico desde Colombia. También quiero agradecer y saludar a Gabriela Victoria, que me escribió: hola Tess, esperando que te encuentres muy bien. Soy fan desde hace un buen tiempo y me encanta difundir tu contenido entre mis amistades. Te escucho cada vez que puedo y me acompañas todas las tardes. No tienes ni idea lo mucho que ayudas a tu comunidad a distraerse un rato de la rutina y también para informarnos sobre lo que ocurre a nuestro alrededor. Un abrazo, Tess.
Pues oye, muchísimas gracias por ese mensaje tan bonito, tan sincero, de verdad lo aprecio bastante. Gracias por estar aquí en la comunidad, también gracias por difundir el contenido. Para mí es un halago leer ese tipo de cosas, así que te envío un fuerte abrazo, mi leyenda, esperando que todas las cosas en tu vida vayan de maravilla y por favor, cuídate mucho. Y recuerda que si tú quieres ser saludado en un próximo video, lo puedes hacer con un super gracias o ahí tienes el link de PayPal en la descripción y en el comentario fijado de este video. Sheila Gutiérrez Rosillo, de 33 años, había dejado su Perú natal en busca de un futuro prometedor, junto a su esposo, Yosimar Cabrera Cornejo, también peruano, y sus 3 pequeños hijos. Se instalaron en California en el año 2023 con la esperanza de una vida mejor. Al principio, la tierra extranjera le ofreció promesas, la ilusión de estabilidad, seguridad y prosperidad para sus niños. Pero muy pronto esas promesas se vieron opacadas por las sombras de la violencia doméstica que la perseguían incluso a miles de kilómetros de casa. Desde fuera, la familia de Sheila parecía llevar una vida normal en un poblado tranquilo del condado de Los Ángeles. Por dentro, ella vivía una pesadilla cotidiana. Yosimar, el hombre al que amaba, se había transformado en su verdugo íntimo. Los celos enfermizos y la obsesión por controlar cada paso de Sheila invadieron el hogar. La mantenía rastreada, le colocaba GPS en el carro, tenía varias cámaras en el departamento, incluso una en la habitación. Relataría después un familiar describiendo el acoso tecnológico al que ella estaba sometida. Bajo esa vigilancia constante, Sheila se fue quedando sin aire, aislada del mundo exterior por el miedo. Durante mucho tiempo, Sheila guardó silencio sobre los abusos. Sus allegados notaban en ocasiones su sonrisa tensa, quizás algún moretón disimulado, pero ella siempre encontraba excusas. El miedo y la dependencia emocional la tenían atrapada. Como tantas mujeres en situaciones parecidas, Sheila llegó a normalizar las conductas abusivas de su pareja, los gritos, las amenazas veladas, el control sobre su teléfono y el control sobre sus amistades. En el fondo de su corazón, anhelaba proteger a sus hijos y mantener unida a su familia, esperando que, tal vez con el tiempo, él cambiaría. Sin embargo, con cada día que pasaba, la situación empeoraba. Lejos de su patria y con barreras del idioma, Sheila se sentía acorralada. Amigos cercanos luego contarían que ella quería dejar a su esposo, que había confesado estar harta de los celos y persecuciones constantes. Pero había un terror aún mayor que la retenía: el temor a las represalias y a las autoridades migratorias. Sheila era inmigrante en un país cuyos sistemas desconocía. Temía que, si denunciaba a su agresor, podría ser deportada y separada de sus hijos. Sheila temía ser deportada si buscaba ayuda. Es comprensible que se haya quedado callada, reflexionó una activista tras conocer su historia. Así, callando por miedo, Sheila sobrevivió años de maltrato en silencio, ocultando su calvario bajo la apariencia de una vida familiar corriente. Pero hasta la mujer más fuerte tiene un límite, y ese límite llegó para Sheila en un día de agosto, cuando sus sueños rotos ya no admitían más postergación. El cúmulo de años de insultos, golpes, terror psicológico ha sido tan intenso que empujó a Sheila al borde del abismo emocional. Sus ojos, alguna vez llenos de esperanza, ahora solamente reflejaban agotamiento. Ella estaba decidida a escapar de ese círculo de violencia, costara lo que costara. Lo que Sheila no sabía era que esa determinación
sería un punto de no retorno en su destino que terminó en tragedia. El 9 de agosto de 2025 amaneció como un día cualquiera. Sin embargo, para Sheila Gutiérrez fue el día decisivo. Tras una violenta discusión con Yosimar, en la que él, presa de su furia habitual, habría roto objetos de la casa y quizá vuelto a ocultarle documentos o el teléfono, Sheila sintió que ya no podía resistir ni un minuto más. Temblando y con el corazón desbocado, tomó su celular y marcó el número de su madre, quien estaba en Lima. Era una videollamada urgente, un grito de auxilio a la distancia. Al otro lado de la pantalla apareció el rostro preocupado de Helga Rosillo, quien era su madre. Sheila rompió en llanto casi que de inmediato. «Mamá, ya no aguanto, sigue con lo mismo», sollozó refiriéndose a los maltratos constantes de Yosimar. «Me esconde y rompe las cosas. Ahorita iré a poner la denuncia». Aquellas palabras derramaron años de dolor contenido. Helga la miró con el alma en un hilo. Finalmente su hija estaba dispuesta a hacer lo que tantas veces habían hablado: separarse de él y acudir a las autoridades. «Ya no puedo más con esta situación que viene de años», le había dicho claramente Sheila horas antes, confirmando que daría el paso de denunciar a su esposo. Esa promesa de buscar ayuda trajo un rayo de esperanza y alivio a la madre de Sheila, pero también un presentimiento oscuro. «Desde ese día ya no supe más de ella. Ese ha sido el detonante de lo que le pasó a mi hija», recordaría Helga con la voz quebrada. La valentía de Sheila, al fin para alzar la voz, pudo haber sellado su destino. Quizás Yosimar, astuto y siempre vigilante, advirtió el cambio en su actitud. Quizás escuchó fragmentos de la conversación o notó en sus ojos la determinación de quien ha decidido escapar. Lo cierto es que, tras colgar esa llamada, el rastro de Sheila se perdió para siempre. Las horas siguientes están envueltas en incógnitas. Preguntas como: ¿qué ocurrió dentro de las paredes de aquel apartamento modesto en esa tarde? Podemos imaginar a Sheila secándose las lágrimas, tomando aire y preparándose para salir a la comisaría. Tal vez reunió documentos, fotos de sus hijos, evidencias de los abusos. Tal vez enfrentó a Yosimar por última vez, diciéndole que lo dejaba. Es posible que él, cegado por la ira y el pánico de verse denunciado, reaccionara de forma brutal. Nadie fuera de ese hogar escuchó gritos ese día, pero el silencio pudo esconder un crimen atroz. Cuando cayó la noche y Sheila no respondió más mensajes, sus amigas en California comenzaron a alarmarse. Ella les había comentado días atrás que quería comenzar una nueva vida lejos de Yosimar, que planeaba llevarse a sus niños y estar a salvo. Su repentino silencio les heló la sangre. Intentaron comunicarse con Yosimar, pero sus respuestas fueron frías y evasivas. Al ser consultado por la familia de Sheila, él improvisó una historia inverosímil. Dijo que agentes de migración la habían detenido junto con los niños por un asunto de documentos. Esa mentira burda encendió las alarmas. Sheila jamás habría desaparecido sin avisar, menos dejando a sus hijos atrás. Sus padres y hermanos desde Lima supieron en ese instante que algo andaba muy mal. Helga Rosillo revivió una y otra vez la última videollamada, buscando alguna pista. Las palabras de su hija resonaban en su cabeza una y otra vez: «Ya no aguanto, iré a denunciarlo». Y esa frase valiente y trágica sería lo último que escucharía de Sheila con vida.
Con el alma destrozada, la madre presintió que la violencia que su hija tanto temía al fin había cruzado el umbral. Y la oscuridad de la noche del 9 de agosto se llevó a Sheila Gutiérrez, marcando el fin de su calvario y el inicio de una búsqueda desesperada. Lo mínimo es que ya sepan dónde está, porque era el principal sospechoso. Esto es una noticia a nivel internacional, porque no me pueden salir viendo todo el antecedente de las noticias, de la búsqueda, de las evidencias, de los videos, y decirme que no saben dónde está. Cuando Sheila Gutiérrez fue reportada oficialmente como desaparecida, las autoridades locales iniciaron las indagaciones, aunque la reacción inicial fue lenta. En casos de adultos desaparecidos, a veces la policía espera 24 o 48 horas, pero la insistencia de la familia y amigas de Sheila aceleró el proceso. No había dudas de que ella estaba en peligro. La historia inventada por Yosimar Cabrera sobre una supuesta detención migratoria pronto se desmoronó por completo. Ni el servicio de inmigración ni la policía fronteriza tenían registro alguno de Sheila. Sus amigas en California aportaron detalles clave. Contaron que la joven madre sufría violencia doméstica y que planeaba dejar a su esposo. Con esos datos, los investigadores empezaron a considerar a Yosimar como el principal sospechoso desde el primer momento. El 12 de agosto, apenas 3 días después de la desaparición, una evidencia inquietante salió a la luz. Agentes del sheriff del condado de Los Ángeles obtuvieron las grabaciones de las cámaras de seguridad del complejo de apartamentos donde vivía la pareja. Lo que vieron les revolvió el estómago. En la noche del 9 de agosto, Yosimar fue captado arrastrando un gran bulto envuelto en sábanas hacia el estacionamiento. Antes, se lo veía salir apresurado junto a los 3 niños, cargándolos en el auto y regresar solo, visiblemente nervioso. Horas más tarde ocurría la escena más tétrica. La silueta de Yosimar jalando aquel paquete pesado que después desaparecería de la toma. Un forense consultado indicó que por el tamaño y forma del bulto podía caber allí perfectamente una persona de la contextura de Sheila. Esa evidencia visual era casi una confesión filmada. Con el video en mano, la búsqueda de Sheila se extendió fuera de la ciudad. La pista llevó a las afueras, a la inmensidad del Bosque Nacional de Los Ángeles, en un área boscosa y montañosa donde la soledad es el mejor escondite. Grupos de rescate peinaron senderos y barrancos, pero finalmente el 16 de agosto por la tarde, en un terraplén remoto, hallaron un cuerpo femenino envuelto en tela. La angustia se transformó en horror. Se confirmó que era Sheila Gutiérrez. Su vida había sido arrebatada de la manera más cruel y su cuerpo abandonado entre la maleza como si fuera un desecho. La noticia cayó como un mazazo en su familia. Perú entero conoció la trágica confirmación. La joven madre peruana desaparecida en Estados Unidos había sido asesinada. Sheila Gutiérrez, nuestra compatriota desaparecida, bueno, sus restos ya fueron encontrados ahí en Los Ángeles, en California. Para su familia, cuando vio ese video de Yosimar Cabrera, su esposo, arrastrando este pesado bulto en los exteriores del condominio donde ellos vivían, ya casi que no les quedó ninguna duda que él definitivamente estaba involucrado en su desaparición. ¿Cómo pudiste arrancarle la madre a tus propios hijos? Esas criaturas, ¿tú crees que no van a crecer? Esas criaturas, ¿tú crees que no van a saber lo que tú hiciste? Para entonces, el principal sospechoso ya no estaba en territorio estadounidense. Aprovechando esos días de ventaja, Yosimar Cabrera había tomado un vuelo con destino a Lima el mismo 16 de agosto, llevando consigo a los 3 hijos de la pareja.
En cuanto puso un pie en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima, la policía peruana, alertada por la Interpol, lo detuvo para interrogatorio, pero increíblemente debieron dejarlo en libertad pocas horas después. En Perú aún no existía una denuncia formal ni un pedido de captura internacional con orden de arresto, por lo que legalmente no podían retenerlo. La frustración y la impotencia envolvieron a la familia de Sheila. Veían al hombre a quien señalaban por la muerte de su hija caminar libre, amparándose en vacíos legales y tecnicismos. Los niños de Sheila quedaron bajo custodia de su abuela materna y de las autoridades de protección infantil en Perú, demasiado pequeños para comprender la magnitud de la tragedia. De un día para otro habían perdido a su madre y cruzado continentes con un padre ahora investigado por asesinato. Perú y Estados Unidos iniciaron coordinaciones urgentes para hacer justicia. El caso se volvió internacional. Fiscales estadounidenses prepararon cargos por homicidio y ocultamiento de pruebas, mientras en Lima un juez dictaba 9 meses de prisión preventiva contra Cabrera con fines de extradición. Yosimar pasó a la clandestinidad dentro de Perú, pero con la presión mediática y policial eventualmente sería ubicado y encarcelado mientras se tramita su envío de vuelta a Estados Unidos para enfrentar a la justicia. Con ella asesinada, es lo que ha informado precisamente las autoridades de los Estados Unidos, quien ahora pues ha pedido su detención. Por eso es que permanece ahora detenido Yosimar Cabrera, y en los próximos días se iniciará el proceso de extradición para ir a los Estados Unidos, donde deberá ser investigado, y de hallarse más evidencia contundente podría ser condenado y cumplir una prisión en los Estados Unidos. En Los Ángeles y Lima, la indignación popular fue creciendo. Vecinos y activistas organizaron vigilias con velas, alzando fotos de Sheila y pancartas pidiendo justicia. Queremos que no quede impune, que pague por lo que hizo, clamaban en coro en el barrio. Organizaciones de mujeres destacaron que Sheila intentó escapar de su maltratador, pero el sistema no llegó a tiempo para salvarla. Ella quiso comenzar una nueva vida, pero cuando se dio cuenta de que el maltrato no había terminado, decidió abandonarlo y ahí ocurrió la tragedia, resumió con tristeza un portavoz comunitario. El esposo de Sheila, por medio de abogados, insistió en proclamar su inocencia. Su defensa alegó que el video de seguridad era engañoso y que no se distinguía con claridad la identidad de la persona en las imágenes. Argumentos débiles frente a la contundencia de las pruebas y antecedentes. Para la familia de Sheila, no había dudas de lo que había ocurrido. Yosimar Cabrera, el hombre en quien confiaron, habría silenciado para siempre a Sheila en el mismo día en que ella rompió el silencio. La muerte de Sheila Gutiérrez Rosillo no fue un hecho aislado ni un acto inexplicable del destino. Fue una crónica de una muerte anunciada, un feminicidio que se pudo prever y quizás evitar. Su caso puso de relieve las barreras que enfrentan muchas mujeres migrantes, el miedo a denunciar por su estatus, la ausencia de redes de apoyo lejos de su país y un sistema legal que muchas veces no actúa con la rapidez necesaria. A medida que el proceso judicial avanza, la historia de Sheila sigue resonando como un urgente llamado de atención sobre la violencia de género y sus devastadoras consecuencias. Mientras la tragedia de Sheila ocupaba titulares en 2025, otro caso doloroso ya había remecido a la comunidad hispana en Estados Unidos tiempo atrás. Se trata de Gabriela González, joven madre de 26 años de edad quien vivía en Dallas, Texas, y como Sheila, cargaba con un historial de violencia a manos de su pareja. Gabriela sí había denunciado a su agresor,
De hecho, en enero de 2023, cansada de los golpes y amenazas, acudió a las autoridades y levantó cargos contra Harold Thompson, su entonces novio de 22 años. Quería protegerse a sí misma y a su familia de aquel hombre violento. Pero a pesar de esa denuncia temprana, el destino tenía otros planes para ella. El 10 de mayo de 2023, irónicamente cerca del Día de la Madre, Gabriela salió a la calle sin imaginar que sería el último día de su vida. A plena luz del día fue interceptada por Harold, quien acababa de enterarse de algo que lo enfureció. Gabriela, que estaba embarazada de él, había decidido abortar a escondidas en otro estado. Aquella decisión autónoma de Gabriela sobre su propio cuerpo desató la ira homicida de Harold Thompson. Sin mediar más que gritos de reproche, él sacó un arma de fuego y le disparó a quemarropa, cegando su joven vida en un instante. La calle se llenó de sirenas y horror. Otra mujer hispana había sido asesinada por quien decía amarla. La noticia del asesinato de Gabriela conmocionó a Dallas. Su madre, Mireya González, lloraba desconsolada ante las cámaras, con la rabia y el dolor mezclados en la mirada. «Ese animal me quitó a una de mis princesas», exclamó entre sollozos, refiriéndose al asesino de su hija. Detrás de esa frase había una historia de abusos que la familia ya conocía demasiado bien. Gabriela llevaba meses atemorizada. Mirar a mi hija allí tirada y no poder levantarla, ya no. Tras la denuncia de enero, Harold Thompson había quedado en libertad condicional y la acosaba constantemente. La amenazaba de muerte si lo dejaba, y no solo a ella. La tenía amenazada que si lo dejaba mataba a mamá y a sus hermanas. Contaría Mireya sobre las siniestras promesas de Harold. Incluso enviaba videos de las casas de sus familiares, mostrando que los vigilaba y podía cumplir sus amenazas. Gabriela vivía con el pánico de que hacer lo correcto, alejarse de él, pusiera a su familia en riesgo completo. Su hermana Melanie Rubio también lamentó que las cosas hayan terminado en una brutal tragedia y que no se le haya garantizado la seguridad a su hermana. Melanie Rubio hides a face full of grief. My sister was very beautiful. She was so sweet. I just feel anger towards him, and that he was so angry that she wanted to get away from him. Always told me that she wanted to leave, but that she couldn't. A pesar de todo, Gabriela había reunido el coraje para terminar la relación y hacer lo que creía mejor para ella. No tener un hijo con su agresor, pero ese acto de independencia fue usado por Harold como excusa letal. El sistema que debía protegerla falló en anticipar la furia del agresor. Nadie vigilaba a Harold a pesar de sus antecedentes. Ninguna patrulla resguardaba la casa de Gabriela. Así, en un estacionamiento de Dallas, un día que debía celebrar a las madres, se tiñó de completa sangre. Harold Thompson fue arrestado poco después del crimen, gracias a testigos que lo identificaron de inmediato. Hoy enfrenta cargos de homicidio capital y la evidencia en su contra, incluyendo la denuncia previa de Gabriela, difícilmente le permitirá eludir la condena. Sin embargo, para la familia de Gabriela, nada borrará la tragedia de haberla perdido de una forma tan brutal y absurda. En sus corazones queda la amarga lección de que no basta con denunciar. Es necesario que las autoridades actúen con diligencia para proteger a las víctimas incluso después de alzar la voz. El asesinato de Gabriela González pudo haberse prevenido, señalaron muchas personas, entre ellas sus propios familiares, pues las señales de peligro estaban claras y había pedidos de ayuda registrados. Lamentablemente, esas señales no evitaron que Harold concretara sus amenazas cuando se sintió acorralado.
La historia de Gabriela refleja un patrón tristemente común, incluso en contextos donde la víctima hace lo correcto y busca ayuda. La respuesta puede llegar demasiado tarde. Como Sheila, Gabriela era una joven llena de vida, con sueños. En su caso, estudiaba y cuidaba a su pequeña hija de una relación anterior. Ambas mujeres decidieron poner fin al ciclo de violencia y en ambos casos, esa decisión desencadenó la furia final de sus agresores. 2 mujeres, 2 madres hispanas en tierras distintas, pero un mismo destino trágico. Soy María Olinda Ruiz García, tengo 43 años. Yo puse muchas denuncias acá en la comisaría Ingunza contra Walter Mestanza Neira. Él me humilla, me maltrata delante de mi hija pequeña. ¿Qué es lo que pasó hace 2 días? Agarró Walter Mestanza Neira, me violó, me amarró mi boca, así, me cortó mi pelo, me maltrató acá, esto de acá también, mi brazo. Me metió a un ropero ahí. Yo pedí auxilio y nadie de su familia se metió. El terror de la violencia machista tampoco perdona dentro de las fronteras peruanas. Un caso ocurrido en Lima, en julio de 2023, reveló con crudeza cómo el sistema puede fallar repetidamente a una víctima hasta el punto de costarle la vida. María Olinda Ruiz García era una madre de familia y trabajadora recicladora de 30-something y con 43 años de edad. Vivía en el distrito de San Martín de Porres con su pareja, William Walter Mestanza Neira, de 39 años. Durante 5 años de convivencia, María Olinda sufrió un infierno similar, o peor, al de Sheila y Gabriela. La diferencia en su caso es, ella denunció a su agresor una y otra vez y aún así nunca recibió la protección necesaria. Es decir, que las autoridades estaban plenamente enteradas del peligro que corría esta mujer y prefirieron básicamente no hacer bien las cosas y en su lugar terminaron restando importancia a estas denuncias. Mestanza tenía además un largo historial de denuncias por violencia física e íntima contra María Olinda. La golpeaba con puños, con lo que tuviera a mano, y la sometía a abusos íntimos dentro de su propio hogar. Desesperada, la mujer acudió varias veces a la comisaría. Su hija mayor, fruto de una relación anterior, la acompañó en múltiples ocasiones a poner las respectivas denuncias. Siempre la he acompañado a hacer la denuncia. Lo retenían 24 horas y luego lo soltaban. Declararía esta hija con impotencia luego de los hechos. Incluso reveló que su madre contaba con garantías para su vida otorgadas por las autoridades, que son básicamente medidas de protección legales, pero lamentablemente a uno en cualquier momento lo pueden matar, añadió, evidenciando una triste realidad de que esos papeles no sirven para nada y que tampoco salvaron a María Olinda. Entonces, el fatídico 13 de julio de 2023, en la urbanización Los Robles de San Martín de Porres, se consumó la tragedia que todos temían. Ese día, William Mestanza estalló en furia homicida. Sin que importara la presencia de sus propios hijos de apenas 4 años y 8 meses de edad, atacó a María Olinda de manera brutal dentro de la vivienda familiar. Los vecinos escucharían después que los gritos fueron sobrecogedores. Mestanza la agredió salvajemente a golpes y cuchilladas, ensañándose con la mujer que en algún momento fingió amar. Cuando por fin cesó la violencia, María Olinda yacía sin vida.
su cuerpo destrozado ante la mirada aterrada de sus pequeños. La ha matado horrible, salvajemente, diría luego la hija mayor, con la voz entrecortada y el dolor convertido en completa indignación. Y un nuevo caso de feminicidio se ha producido en nuestro país. Un hombre asesinó a su pareja a golpes en el interior de su casa, y esto ha sucedido delante de sus pequeños. 7 de la mañana tenemos una historia realmente terrible, un nuevo caso de feminicidio, pero que esta vez se pudo haber evitado si es que las autoridades hubiesen tomado cartas en el asunto. Al lugar arribaron peritos de criminalística y agentes policiales, pero para María Olinda ya era tarde. El asesino, Mestanza, fue detenido en flagrancia en el mismo domicilio, esta vez sin posibilidad de escapar de la justicia. ¿Por qué la mataste? ¿Tus dos hijos qué van a quedar? Perú entero se estremeció con los pormenores. La pregunta es, ¿cómo era posible que un hombre con más de 20 denuncias por violencia siguiera conviviendo con su víctima? Las autoridades admitieron fallos. El Ministerio de la Mujer informó que su programa Aurora de atención a víctimas intervino para brindar apoyo a la familia tras el crimen, pero eso no borraba la realidad insoportable. Y es que hay una conclusión: el Estado no llegó a tiempo para impedir este feminicidio anunciado, como en los dos casos que les he contado anteriormente. María Olinda Ruiz entonces se convirtió en una estadística más de esa violencia de género en Perú, país donde decenas de mujeres son asesinadas cada mes a manos de sus parejas o exparejas. Su nombre, sin embargo, resuena ahora como símbolo de resistencia inútil ante una maquinaria que falló. Porque ella hizo todo lo que estaba a su alcance. Ella denunció, gritó y pidió ayuda. Y aún así, murió desprotegida. Su hija mayor, ahora huérfana de madre, clama por justicia, pero también clama por un cambio real. Yo pido justicia. Siempre la maltrató, la violó. Mi mamá tenía garantías para su vida, pero la mató igual. Siempre dije que lo soltaran. Era un peligro, y mírenlo. Declaró entre lágrimas frente a la prensa local. Los casos como el de María Olinda exponen esas grietas profundas que hay en el sistema de protección a mujeres. ¿De qué sirve una orden de alejamiento si no hay un seguimiento? ¿Cómo es que un hombre con denuncias constantes seguía en libertad y conviviendo con su víctima y sus hijos? Las autoridades peruanas reconocieron la necesidad de reforzar los protocolos aquel año. Las cifras de feminicidio iban en alarmante aumento y evidenciaban que las medidas existentes no bastaban. Ninguna mujer debería temer que, pese a denunciar su agresor, vuelva a casa esa misma noche. Lamentablemente, María Olinda pagó con su vida la inoperancia de un sistema que, valga la pena decirlo, reaccionó tarde. Sheila, Gabriela y María Olinda son tres mujeres de distintas latitudes que están unidas por un mismo drama: amar a la persona equivocada y encontrar un final violento pese a buscar ayuda institucional o querer escapar. Sus historias me desgarran porque son dolorosamente reales, pero también frecuentes. No son casos aislados, no son historias que pasen en muchos años el uno del otro. Son reflejos de una crisis global de violencia contra la mujer que cobra desafortunadamente miles de vidas cada año. Y es muy probable que cuando esté diciendo esto haya otra mujer que esté siendo víctima de este flagelo.
Cada una de estas 3 chicas que te enseñé hoy mostró señales de alarma que, con el diario del lunes, parecen clarísimas. Amenazas explícitas, episodios previos de agresión, frases desesperadas pidiendo auxilio. En últimas, eran muertes anunciadas, evitables si se hubiese actuado con prontitud y firmeza y si las instituciones realmente tuvieran mecanismos que protegieran a las víctimas. Este caso en general nos deja unas lecciones imborrables y que quisiera compartir. La primera, sin duda alguna, es la urgencia de no callar ante el abuso. El silencio, sea por miedo o por vergüenza o por desconfianza, solo protege al agresor. Denunciar para mí es dar el primer paso para romper un ciclo de violencia, un paso que es vital, aunque sabemos que no es fácil. Y quiero que esto quede claro, no es fácil, pero igualmente importante sí es. Y es que lo que viene después es que la sociedad y las autoridades arropen a la víctima cuando ésta decide denunciar. No basta con recibir un papel en modo de denuncia. Hace falta proteger de inmediato, hace falta monitorear al agresor, hace falta brindar refugio y hace falta brindar también apoyo psicológico, legal y económico a quien se atreve a salir de esta sombra que me parece detestable. Cada minuto cuenta, porque como dijo una ministra peruana, luego llegamos tarde, no podemos normalizar ni invisibilizar estos casos. Una segunda lección que quiero compartir, que es de carácter colectivo, es: no seamos cómplices con indiferencia. Las señales de violencia siempre están ahí y en muchos casos pueden ser visibles. En una vecina que llora en silencio o que llora haciendo ruido, en una amiga que se aleja sin razón aparente, en un familiar que de pronto evita aquellas reuniones que eran sociales y habituales. Entonces, preguntarnos, ¿cómo podemos ayudar? Creer en la víctima es una manera, tender una mano es otra manera. Todas estas cosas hacen la diferencia entre la vida y la muerte, porque la violencia de género no es un asunto privado, es un asunto y un problema social que nos atañe a todos. Por tanto, también si eres amigo de alguien o eres familiar de alguien que está sufriendo maltrato doméstico, por favor, sé ese abrazo y sé la compañía que esa persona necesita, porque realmente lo está necesitando. Y creo que si todos nos unimos en pro de ayudar a estas personas, podemos avanzar bastante en que las situaciones de maltrato doméstico tengan finales diferentes. Me encantaría decir que tengan finales con justicia, pero no con muertes. Finalmente, estas páginas nos invitan, primero, lo que siempre es menester en este canal, honrar la memoria de Sheila, Gabriela y María Olinda, pero también tratar de transformar esta indignación que se siente al hacer este tipo de casos y transformarlo en acciones concretas, porque sus nombres se deben recordar como víctimas, pero también se tienen que recordar como motores reales de cambio, porque cada historia nos tiene que empujar a exigir mejores sistemas de justicia, más eficientes, leyes más duras también contra los feminicidas, una educación desde muy temprana edad que nos inculque la igualdad y el respeto, pero también necesitamos redes de apoyo para quienes hoy, en este mismo instante, podrían estar susurrándole en un teléfono "ya no puedo más" a una madre, a un hermano o a una amiga. Que nunca más una llamada de auxilio termine en un caso de feminicidio. Espero que la reflexión final sea tuya, pero que todos estemos juntos en una mejor sociedad que aspiramos en un futuro. Hasta aquí va el caso de hoy, mi leyenda. Si te gustó la investigación, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Y lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera es con el botón de super gracias que se ubica allá abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que lo tienes en el link y también en el comentario fijado, y también en la descripción tienes el link. Sabes que si lo haces recibirás un agradecimiento personalizado de mi parte.
parte para un próximo video. También recuerda seguirme en todas mis redes sociales porque estoy en todas las redes sociales, me puedes buscar como Tess Misterios, y si quieres ver True Crime en Instagram me puedes ver como Soy Tess Misterios, y te espero en todas las redes para que no te pierdas de ninguna novedad sobre lo que pasa en el canal. Y sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que somos misterio, que las dudas te acompañan y que tú y yo nos vemos en un próximo caso.